Soy el tirado más rápido del oeste, de zona oeste, bla bla bla. Muy buenas a todos, viejos meados. Hoy estamos en un nuevo encuentro en el cual, para no hacerla larga, vamos a hablar de qué pasó con los jubilados en esta semana. Así es, ¿por qué el presidente quiere vetar el aumento? ¿Qué aumento va a haber? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo reprimieron? ¿Qué pasó, Lorenzo, con los jubilados? Lo que pasó, Tommy, es que previo a estos meses, el presidente o el gobierno había acordado aumentar a los jubilados mes a mes con respecto a la inflación. ¿Pero qué pasó? Eso a partir de cierto mes. En realidad los jubilados ya llevaban un atraso de varios meses con respecto a la inflación. ¿Qué se votó en diputados esta semana? Se votó darles un aumento compensatorio por esa diferencia que hubo con la inflación de un 8% de aumento, si no me equivoco. El gobierno le estaba dando un 12%, les iba a dar un 12% porque todavía no se los había dado, y con este aumento de un 8% más se iba a convertir en un total de un 20% más, que sería para compensar la inflación. La mínima con esos datos quedaría en 320.000 pesos, que como pueden ver tampoco es que el aumento es para que los jubilados sean millonarios, ¿no? Sigue siendo una jubilación mínima, pero bueno, qué buena noticia que ahora unos pesitos más van a entrar al bolsillo de nuestros abuelos, ¿no? Sí, sigue siendo una jubilación muy poco por encima de la línea de pobreza. Es más, no sé si ni siquiera está por encima de la línea de pobreza, sí por encima de la línea de indigencia, pero realmente es bastante mínima. ¿Cuál es el argumento del gobierno para intentar vetar esta ley? Para, vos me estás diciendo que el gobierno se opuso a que los jubilados tengan un pesito más. El argumento del gobierno en contra de la aprobación de esta ley, que se aprobó en diputados, es decir, se votó y dio a favor, el argumento es que la única intención de la aprobación de esta ley es estabilizar el superávit del gobierno, hacer que fracase, generar un déficit que va a ser impagable por eones y que va a hacer que la Argentina siga siendo miserable. La cuenta que dio el gobierno del 62 puntos del PBI es falsa, ¿no? Sí, para los que no saben, Milei habló con Laje en una especie de entrevista en la cual él le decía que a la Argentina el aumento de los jubilados les iba a costar un 62% del PBI. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, Milei dijo... le va a costar un 62% del PBI a perpetuidad, es decir, de acá a que nos moramos todos. Bueno, claro, es como decirte que una taza de café hoy me sale 10 pesos. Bueno, pero si yo me tomo una taza de café todos los días de acá a 3.000 años y eso cuesta un 10% del PBI de la Argentina, Tomás, es un peligro, no podemos tomar más café. Basta de café y basta de abuelo. Sin embargo, y para darle la derecha a Javier en esto, la realidad es que dentro de los gastos del Estado, en los gastos por seguridad social y jubilaciones son de los más altos que tienen las arcas del Estado. ¿Esto significa que no haya que afrontarlos? No, por lo menos en mi opinión. Lo que hay que hacerlo es afrontarlos de manera inteligente. ¿Eso significa no aumentar a los jubilados y que se mueran de hambre? No, tampoco. Significa llevarlo como sea lo mejor posible, y en el caso de tener que ajustar otras variables que no sean gente de más de 70 años con un montón de enfermedades y que están levemente por encima de la línea de pobreza, quizás sea una buena idea sacar dinero de otras partes. Ejemplos. Claro, pues aparte también el plan llevado a cabo por el gobierno no solo es no aumentar o rechazar estos aumentos a jubilaciones, sino que también desde el Estado hay un avance hacia desregular ciertos medicamentos, ciertas actividades que garpaba el Estado, ¿no? Que le garpaba el Estado a los jubilados, por ejemplo, ciertos medicamentos, remedios, todo eso que el Estado se alejó, algunos importantes, por ejemplo, remedios oncológicos, que no es un remedio, bueno, me duele la cabeza, no me tomo un ibuprofeno, es un remedio que si no lo tomás es una enfermedad que no perdona. No solo eso, sino que ahora también tendrían que enfrentar los jubilados, no solo bancarse la poca jubilación que tenía, sino que le aumentaron un poquito y del gobierno dicen no te mereces ese aumento, sos un degenerado fiscal. Cuando Cristina rechazó el 82% móvil, no te vi salir a hablar los videitos, ¿eh? Para los que no sepan por qué decir esto es un poco una tontería, los invito a que revisen cuál era el valor de las jubilaciones en términos reales, es decir, en la capacidad de compra, ¿no? En cuánto puedo comprar en esos años, en el 2015, 2012... 2011, cualquiera de esos años que ustedes elijan, fíjense cuánto podía comprar un jubilado con su jubilación. ¿Eran reyes? ¿Eran príncipes de Persia? No, pero vivían. Mejor, peor. Dentro de la región realmente eran de las mejores jubilaciones que había. Hoy en día ya no se puede decir eso, hace bastante. Con Alberto Fernández no decías, no te vi salir a la calle, ¿eh? No, ¿eh? Con Alberto Fernández los jubilados sufrieron mucho, con bonos se les intentaba compensar las bajas jubilaciones que estaban teniendo, sin embargo seguían estando en una mala condición. Eso significa que
a que ahora estén peor, ¿está justificado? No, eso es una tontera, por decirlo de alguna forma. Que algo esté mal no significa que esté justificado que vos lo rompes. Si el auto de tu viejo le están dando mal el motor y vos vas y le echás un litro de Coca-Cola adentro del motor, y no, tu viejo no te va a decir, ah, tenés razón, ya andaba mal, hijo, no pasa nada. Te va La tapa de cilindro se rompió sola, yo no fui. Eso es con tu moto, Tommy, no, eso es culpa tuya. Ahora bien, más allá de este trabajo de opinología, hay que ir a nuestra gran jurisprudencia. ¿Puede Javier Milei vetar una ley así como de la nada? Bueno, el Poder Ejecutivo no tiene poder de hacer leyes, excepto en algunas condiciones que son los decretos, pero eso es otro tema. Lo que estamos diciendo acá es que Javier Milei puede llegar a oponerse a lo que se conoce como veto de la ley. Ahora, ¿queda todo ahí? No, vuelve a Cámara de Origen. En español, vuelve a diputados. Si los diputados insisten con la aprobación, es decir, que 2/3 partes de la Cámara voten a favor. Que para que sepan, si no recuerdo mal, se votó con 60 votos a favor, sí, y muy poquito. 5 o una cosa así. De hecho, el PRO también votó a favor de este aumento, o sea, es bastante un consenso. Tendría que haber un cambio muy grande para que no se volviera a aprobar. Vuelve a Cámara de Diputados, o sea, Javier Milei lo veta. Vuelve a Cámara de Diputados. Si Cámara de Diputados lo vuelve a aprobar, el aumento sale. Y acá es una pérdida política importante para Milei. Sí, porque si planteás que el aumento de los jubilados te va a arruinar tu plan económico, y para intentar defender eso salís a golpear a los jubilados, a decir que no se puede aumentar, que los jubilados no pueden vivir por más encima de cierta línea por ahora porque eso pone en peligro las arcas del Estado, y encima perdés, la gente va a ver el beneficio que percibió por esa ley como algo que vos estuviste a punto de quitarles y que les resultó un alivio al fin y al cabo. Para ir más al fondo en esto, ¿es verdad lo que dice el presidente de que el aumento de los jubilados significa un perjuicio gigantesco para las arcas del Estado? Puede serlo, porque matemáticamente puede dar negativa la cuenta. ¿Es la única cuenta a ajustar las jubilaciones dentro de un Estado? No. Mismo en este canal hablamos de los 100.000 millones de la CIDE, mismo en este canal hablamos de los aviones que se compró Petri, no sé en qué guerra estamos a punto de participar como para que sea urgente, ya. Sí, aviones que se van a comprar de acá a bono de 30 años. Los subsidios que recibe Galperín, Techín, que representan mucho más en esta cuenta a lo largo del PBI que las jubilaciones. Cada uno tendrá su opinión, no, bueno, a Galperín hay que bancarlo porque no sé qué. Pero Galperín es un empresario que no está viviendo acá, sino que está viviendo en Uruguay, o sea, está evadiendo impuestos. Digo, si vos querés ser el ajustador número uno, listo, ajustá a todo el mundo. No ajustés a un pobre viejo que está cobrando menos de 300 lucas y a un multimillonario que ni siquiera está viviendo acá, está viviendo en Uruguay para evadir impuestos. Y bueno, ahí... Si el ajuste lo pagamos todos, no es el ajuste lo pagamos todos y solamente te estás refiriendo a los más débiles, a los más vulnerables. Si el ajuste lo pagamos todos, eso no significa que vayas y expropies Mercado Libre para que todos los beneficios vayan al Estado. O sí. Significa que le des un poco menos de exenciones impositivas a Mercado Libre, que le des un poquito menos de exenciones impositivas a Techín y a un montón de otras empresas grandes, porque si vos obviamente le cobrás todos los impuestos que tendrías que cobrarle por ley, quizás algunos pueden decir que desincentivas la producción, que van a llevarse sus fábricas, sus sedes madres a otros países. Bueno, toda esa discusión es posible, pero si el ajuste lo vamos a pagar todo, no sé qué excusa tendría Galperín para no pagar un pequeño porcentaje más de impuestos, o que se le deje de perdonar tantos impuestos por lo menos por 2 años, 1 año, hasta que la recuperación económica se dé. Porque no, o mismo, ¿por qué sacaste el impuesto a las grandes fortunas o a los bienes, la gente que tenía, no sé, una Ferrari? ¿Por qué sacaste esos impuestos si para vos combatir el déficit fiscal era tu objetivo número 1 y te preocupás por menos de 200 lucas que van a, parece que aumento que van a tener los jubilados? Solo se puede pagar el déficit con plata de viejos. Si no es con plata de gente de más de 70 años, no se puede pagar el déficit. Las ganancias de Galperín son obra de libre mercado, que es un gran empresario, no sé qué. En el momento en que hay que perdonar impuestos, no, es una obligación del Estado y hay que garantizar la libre competencia solo para Galperín, obviamente. Al kiosquero no le perdonan un impuesto ni aunque... Con la tuya. Claramente, lo lógico sería mantener por lo menos a los jubilados por encima de la línea de indigencia, pero estoy hablando de algo como decirte... Sí, lo más mínimo de que 2 dedos de frente, hacer. de por lo menos que no se te mueran porque no tienen lo suficiente para sobrevivir en una economía en la que se puede permitir que sobrevivan. Porque si me decís que estamos en Haití, no se puede, digo, no se puede. Pero esta mentira de que no se puede acá es mentira. Si vos tenés plata para darle miles de millones perdonados a Galperín porque son sus ganancias, pero se ve que lo que trabajó el jubilado toda su vida, eso no son ganancias, eso es plata que, bueno, ¿viste? ¿Se puede dar o no se puede dar? Más allá de la discusión si tu abuela laburó o no laburó durante los 70 años que te crió a vos, a tu papá, a tu mamá, etc., o tu abuelo que desempeñó una labor en la fábrica durante estos 40 años, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha llamó a una huelga, una movilización el día 28 de agosto.
en las puertas de Congreso. Paréntesis, al mismo tiempo que se estaban realizando comisiones. ¿Y esto quedó ahí? ¿No quedó ahí? Bueno, la Policía Federal, según bajo órdenes de la gran ministra Pato Bullrich, reprimió la protesta. Protesta que obviamente te puedes imaginar jubilados, violenta. Jubilados comunistas, infiltrados de la KGB con bombas atómicas, escopetas. Vamos Pato, vamos Milei, te voto de vuelta. Yo veo en TikTok, viste, que ven una vieja que le reventaron la cabeza y uno diciendo, te vuelvo a votar. Yo te puedo entender si vos te parece que no, que la ley hay que cumplirla, que bajo todo término un jubilado que rompa la ley hay que romperle la cabeza de un palazo. Te puedo entender, pero tampoco te puedes poner a festejar de un tipo de 80 años que no tiene para comer y dijo, che, loco, por favor, quiero poner un poquito más de plata, que le rompió la cabeza y digas, bien, vamos. Y es que yo creo que Milei tiene mucha compañía de un primer militante, o sea, un primer militante enamorado que tiene que defenderlo sí o sí, que es como el primer novio que cree en el amor y no ve las cosas medio malas. Que reconocer que no puedo salir a decir, no, está bien, Milei al final está equivocando en una cosa, entonces redoblo la apuesta y digo, sí, que le rompan la cabeza a este jubilado. Es como cuando el kirchnerismo maduro se tuvo que enfrentar a la 125 o a todo ese periodo del kirchnerismo que era como, che, bueno, tal vez Cristina está cometiendo algunos errores de base. Y a uno dijeron, como, no, al campo hay que prenderlo fuego, ¿viste? Claro, uno dijeron autocrítica, otros dijeron, no podemos reconocer nuestro error, redoblamos la apuesta, Cristina es la Virgen María. El tema que, bueno, todo lo que sube tiene que caer. Fuerza de gravedad. Como te mencionamos, esta marcha se dio en las puertas del Congreso mientras los diputados estaban trabajando en comisión. Y el diputado Nicolás del Caño, como el diputado jefe de bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, salieron a, digamos, defender a los jubilados o intentar que la policía se calme. Germán Martínez habló con los medios y dijo que le había parecido totalmente alocado esta acción de la policía, no solo por reprimir a jubilados, sino porque estas marchas, estas huelgas, se dan semanalmente en las puertas del Congreso, porque la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha es una organización de hace años y es una, quiero remarcar esto, es una huelga que se da en todos los gobiernos. Se dio en el gobierno de Alberto, se dio en el gobierno de Macri, se dio en el gobierno de, bueno, Milei también, desde hace meses que asumió Milei. Es una huelga en pos de los jubilados y no en contra de Milei o en contra de Alberto o bueno, en contra de algo. Obviamente, algún pubertario dirá, pero tenían las banderas de izquierda. Bueno, la izquierda se sabe que siempre acompañó estas luchas. Vos podés estar a favor o en contra del Frente Izquierda del Partido Obrero. Si mañana quiere algún libertario con la bandera, pueden ir, chicos. Tipo, nadie le va a prohibir, pueden ir a defender a los jubilados. Nadie le va a decir, no, acá los jubilados lo defienden solo los que escriben con la izquierda. Claro, es lo mismo si vamos el día de mañana a una organización a favor de los derechos humanos. Seguramente una bandera de izquierda y te encontrarás. Obviamente, de nuestro humilde espacio repudiamos el accionar de la Policía Federal y el único policía bueno es el policía malo. Como una pequeña conclusión, gente, me gustaría redondear diciendo que no es necesario que los jubilados vivan por debajo de la línea de indigencia. Es decir, este argumento de que para poder pagar el aumento de los jubilados es necesario explotar las arcas del Estado, que las cuentas no dan y que es imposible hacerlo de otra forma, es 100% mentira. Porque el ajuste, como lo pueden pagar los jubilados, lo pueden pagar otros muchos sectores con los cuales la perilla no se está ajustando igual de fuerte que para el otro lado. Es decir, a vos yo te aprieto hasta que te estoy retorciendo el último jugo de limón que tiene el limón y a este le estoy diciendo, bueno, si te alcanza algo que te sobre, tirame una moneda que no pasa nada. Y no, yo te puedo entender que haya sectores que sean más difíciles de ajustar porque afecta a la productividad. Ejemplo, mercado libre, ejemplo, el campo, ejemplo, etcétera, etcétera. Pero entre decirte que es difícil y no hacer absolutamente nada para que paguen un poquito más en una situación específica como la que estamos viendo, que yo no estoy diciendo que tengan que pagar más impuestos de acá a 50 años, sino que en una situación específica de recesión, teniendo en cuenta que el hacerlos que paguen muchísimo más puede ser que haga que produzcan menos, o sea, todo en un equilibrio. Si yo tengo que decir, si prefiero que Mercado Libre produzca un poco menos y que los jubilados coman este año, la verdad que no me molestaría mucho que sea así. Justamente en el contexto de recesión es mucho más posible la producción menor que dejar que gente se muera de hambre. Sí, aparte pensar si, quiero meter en la productividad de ninguna empresa, pero digo, pensar si Mercado Libre hubiera crecido de la misma manera que creció con todos los subsidios estatales que tuvo. Creo que también a veces es hora de devolver lo que todos los argentinos le pagamos a Galperín. Y acá el argumento que dicen siempre del otro lado es, pero lo único que hacen no es darle plata, le perdonan impuestos, o sea, le sacan impuestos, es decir,
es lo correcto, es lo que tendría que pasarle a todos. Sí, pero no pasa. Al kiosquero no le sacan, no le perdonan impuestos, al carnicero tampoco, al peluquero no le perdonan impuestos. O sea, es un empresario en la lógica liberal. Es un empresario que compite en condiciones desiguales con el resto de los empresarios. Si estamos de acuerdo con que sea así, bueno, si las pérdidas son de todos, es decir, nosotros le bancamos las pérdidas al Alperín perdonando los impuestos, bueno, las ganancias también tienen que ser en parte de todos, en parte. Mientras que el ajuste de Milei sea popular, Milei va a ser popular. Queda en cada uno ver hasta dónde va a bancar un gas pimienta a un jubilado, un golpe al jubilado. Queda en cada uno también observar del lado de la ciencia política y los jubilados son votantes de Milei y Milei, si en su cabeza dice, che, reprimiendo a esta gente voy a perder algún voto, o al contrario, como decías vos, la gente va a seguir bancándome porque le pegué a un jubilado y tal vez pan y circo. Lo que quiere el votante de Milei es ver un palazo reventando una cabeza, no importa si esa cabeza es de un compañero argentino que dejó durante 70 años de su vida un legado en nuestra historia. Pero hace 100 años que la política es la misma en Argentina. Todo es culpa de los jubilados, como estamos ahora. ¡Gente! Muchas gracias por quedarse hasta este minuto final del video. Recordamos que tenemos Instagram, TikTok y Cafecito por si te sobra algún mango de la abuela. Podés hacer una donación libre o comprarnos un cafecito a 500p. De mi humilde espacio marxista me despido. Esto no es un espacio marxista, Flavio. No, de mi humilde espacio. Propiedad privada, Lolo. Mi cuerpo, mi decisión. Hasta la próxima, gente.